Hola, yo soy Irlanda y quiero reseñar para ustedes esta obra maravillosa que se llama Frankenstein o el moderno Prometeo. Es una obra de una maravillosa escritora llamada Mary Shelley. Para iniciar, me encantaría hablar de ella. Ella nació en Londres en 1797 y murió en 1851. Se crió en el seno de una familia acomodada e intelectual. Hay que reconocer la fascinante figura femenina que está detrás de esta obra y que solo en los últimos tiempos está empezando a ser reconocida por su verdadera valía literaria. A los 21 años, Mary Shelley publicó su primera novela Frankenstein o el moderno Prometeo en 1818, que obtuvo un gran éxito, pero también es autora de las novelas Lodor, Fafner y El último hombre de 1826, que significa nada menos que el fin de la civilización del siglo XXI. Frankenstein o El moderno Prometeo es una novela maravillosa, romántica y muy profunda. Descubrir a los verdaderos personajes sin la transformación que el cine les ha dado es pues realmente una experiencia extraordinaria. Escrita hace más de 200 años, uno se da cuenta porque es un clásico imperdible. Realmente es un libro genial. Y bueno, la manera en que nace fue muy creativa. Fue una noche de 1816. Aquí los escritores Lord Byron, John Polidori, Mary Shelley, entre otros escritores, se habían reunido en torno a una chimenea en Villa Dodati, en Suiza, y jugaron a idear historias de terror y justamente era porque las cenizas del volcán Tambora, que es en la actual Indonesia, había oscurecido el cielo europeo y provocando un acusado descenso de la temperatura. Pues bueno, qué mejor escenario para marcar esa situación, ¿no? De escribir una historia de terror. Y bueno, fue como ahí se siembra esa semillita que después fructificaría en esta novela gótica Frankenstein o el moderno Prometeo. Por cierto, aquí también Lord Byron se las arregló para escribir un fragmento basado en las leyendas sobre vampiros que había oído durante sus viajes a través de los Balcanes. Y Polidori utilizó este fragmento para crear la novela El vampiro en 1819, que es también la primera referencia literaria de este subgénero de terror. Así que, de cierta manera, los temas de Frankenstein y el vampiro fueron creados más o menos en la misma circunstancia, que más tarde inspiraría a Bram Stoker con su Drácula. Pues bueno, así es como nace. Esta novela narra la historia de Victor Frankenstein, que es un estudiante de medicina obsesionado por conocer los secretos del cielo y la tierra, ¿no? En su afán de desentrañar, disculpen, la misteriosa alma del hombre, Víctor crea un cuerpo a partir de la unión de distintas partes de cadáveres diseccionados. Cabe aclarar que en ningún pasaje de la historia original se hace mención al uso de electricidad para dar vida a la criatura. Si bien Frankenstein confiesa haberse sentido atrapado por el poder de las tormentas eléctricas e incluso menciona las posibilidades del galvanismo, en ningún párrafo del texto se hace mención a que la criatura de más de 2 metros de altura haya sido animada mediante electricidad. También hay que señalar que Frankenstein, como popularmente se le conoce, en realidad en toda la obra este ser pues no posee un nombre real, tan solo apelativos como ser demoníaco, engendro, la criatura, horrendo huésped. Así que bueno, el nombre que nosotros asociamos como Frankenstein en realidad es el científico, no es el monstruo. Es importante aquí mencionar en esta obra que pues Frankenstein cuida en la historia pues de no dar detalles de los experimentos al fin de que nadie fuera a repetir tal abominación, ¿no? Y pues cuando lo comprende, ese momento en el que él ha creado un ser de tanto horror, lo rechaza con espanto.
Entonces el resultado de su experimento lo, lo impacta mucho. Él huye de su laboratorio y bueno, cuando vuelve, el monstruo ha desaparecido y él cree que todo ha concluido, pero para la sombra de su pecado lo va a perseguir. El monstruo, tras huir del laboratorio, siente el rechazo de la humanidad y despierta en él un odio y una sed de venganza. Bueno, la estructura del libro es epistolar, ya que se basa en cartas que se escriben entre personajes, aquí contando la situación que está pasando entre las propias vivencias del monstruo y de Víctor. También puedo mencionar que Frankenstein es una oda a la inquietud humana en su afán de conocimiento y superación, de rebasar esos propios límites biológicos y jugar a ser Dios. En ella advierte los peligros que conlleva superar ciertos límites, el tormento y el dolor que acuden a la vida de quien hace trastocar las sagradas leyes naturales, tanto para el creador como para el creado. La novela está impregnada de esta curiosidad científica propia de la época, ya que fue escrita pocas décadas después de la aparición de la Ilustración, que fue un fenómeno cultural este, que estaba dando todo el protagonismo a la razón y a la ciencia. Por lo tanto, se alejaba totalmente de esos siglos oscuros del medievo, ¿no? En los que la única medida tomada pues era la divina. Mary Shelley tituló su novela El moderno Prometeo bajo un mito que, junto con Satán de Milton, resultaba muy atrayente para el espíritu romántico como ícono de la rebelión contra las tiranías humanas y divinas, según la teología. Prometeo fue el primer titán que creó al hombre y a la primera mujer con arcilla y robó el fuego de los cielos para entregárselos a su creación. Para Mary Shelley, Frankenstein es ese Prometeo, el doctor Frankenstein es ese Prometeo, ¿no? El empleo del fuego que el monstruo necesita para calentarse y preparar su comida es un arte que se aprende y como todo lo que pertenece al ámbito del humano, el monstruo adquiere con sufrimiento. Frankenstein no es una obra anticientífica, sino es un relato que nos advierte sobre los peligros de una curiosidad científica sin control. Es una historia de ciencia y terror que plantea preguntas que investigadores y ciudadanos tendrán que responder. Como, por ejemplo, ¿quién decide qué debe investigarse? O preguntas como ¿qué límites éticos pueden traspasarse? ¿Cuándo y qué? Son preguntas que, bueno, son de una tremenda actualidad, a pesar de que se escribió hace más de 200 años. Entonces, es definitivamente un clásico